Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la página de Facebook del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Mi nombre es Jacqueline Gutiérrez, yo soy la jefa de difusión y a nombre del historiador Salvador Rueda, director de este museo y de todos los que trabajamos en este recinto, les agradecemos que nos estén acompañando en esta primera conferencia del año sobre la colección del Museo Nacional de Historia que hemos titulado Secretos de una colección. La idea de esta serie de charlas es revalorar, revisitar, comprender, dar a conocer la colección del Museo Nacional de Historia, que a la fecha alcanza más de 100,000 piezas. Es una colección muy grande que ha sido estudiada en buena medida, pero pues precisamente por su tamaño y por su valor es muy importante que la gente la conozca, la valore y pues pueda hacer la suya porque esto es patrimonio de todos los mexicanos. El día de hoy vamos a hablar sobre los vitrales franceses en el castillo de Chapultepec. Estos vitrales pues son muy conocidos y muy famosos dentro del recinto. Son uno de los espacios más visitados del museo y para ello pues tenemos a dos invitados muy especiales. La primera de ellas es Rosana Calderón Martín del Campo. Ella es licenciada en Restauración de Bienes Muebles por la ENCRIM, maestría en museología, tiene la maestría en museología por la misma institución, es restaurador perito por parte del INA, ha sido participante en el programa International Visitor Leadership Program of the United States del Departamento de Estado de Estados Unidos con el tema Museum and Cultural Heritage en el 2005. También es coordinadora del área de restauración de bienes muebles del proyecto de estructuración del Museo Nacional de Historia, que es parte de lo que nos va a platicar el día de hoy. Fue subdirectora de Inventarios de Patrimonio Cultural de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del 2001 al 2007. Ha sido conservador responsable de exposiciones internacionales como El Faraón, El culto al sol en el Antiguo Egipto de 2004, Isis y la serpiente emplumada de 2007, El vuelo de las imágenes, Arte plumario de México en Europa, 1300 a 1700 y del 2009 al 2011, del Pabellón de México en la exposición Universidad de Shanghái en 2010, del Gran Museo del Mundo Maya de 2011 a 2012, del Pabellón de México en la Exposición Universal de Milán en 2015. Ella ha sido acreedora al Premio Miguel Covarrubias por el mejor trabajo de diseño e instalación de exposición, campo de museografía por Rostros Mayas, Linaje y Poder. Fue subdirectora de Museología en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de 2013 a 2019 y subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Patrimonio Mundial de octubre de 2019 a la fecha. También nos acompaña Alejandro Ramírez Ábalos. Él actualmente es el jefe del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales del Museo Nacional de Historia. Es licenciado en Comunicación Gráfica por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. De 2000 a 2003 estudió las técnicas de vitral emplumado y Tiffany con el maestro Jorge Díaz de León en Salamanca, Guanajuato. En 2009 y 2016 fue invitado por la empresa uruguaya Retablo Restauración para colaborar con la conservación y restauración del vitral del patio principal de Palacio de Santos en Montevideo, Uruguay. De 2007 a 2019 colaboró con el taller de restauración del Museo Nacional de Historia, donde participó en la conservación de los vitrales que serán nuestro tema el día de hoy. Y bueno, pues ambos nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias. Antes de comenzar la charla, les queremos comentar a nuestro público que nos acompaña en estos momentos que estaremos haciendo una serie de ronda de preguntas al final de la transmisión. Por favor, los invitamos a que se queden, que nos vayan haciendo sus preguntas a lo largo de la transmisión. Yo estaré tomando nota y se las vamos a ir pasando a nuestros ponentes al terminar. También, pues, agradecerles su presencia y recordarles que estaremos haciendo otro ciclo, bueno, una serie de conferencias más como parte de este ciclo, así que los invitamos a mantenerse conectados en esta red social y a través de los diferentes medios de comunicación que tenemos en el museo. Aclaro también que el museo continúa cerrado hasta nuevo aviso por la pandemia, por el COVID-19. Los invitamos, por supuesto, a cuidarse y cualquier noticia o novedad respecto a la reapertura del museo lo daremos a conocer en su debido tiempo. Sin embargo, por el momento, queremos que nos acompañen viajando de manera virtual a través de esta serie de charlas y a través de algunas de las piezas más destacadas de la colección del Museo Nacional de Historia. Pues adelante, Alejandro. Muchas gracias. Comparto pantalla.
está mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Perdón, la tenía al revés. Ok. Buenas noches. Agradecemos que estén ustedes con nosotros. Hoy vamos a hablar de los vitrales de origen francés que se encuentran instalados en el castillo de Chapultepec. Es una serie de 5 vitrales que se encuentran dentro del pasillo de emplomado. Esto es en la parte oriente de la planta alta del alcázar. En 1900, el presidente Porfirio Díaz manda elaborar 5 vitrales para cubrir unos vanos a la casa de vitrales de Charles Champignon. Este taller de vitrales se encontraba en un barrio de pintores y escultores en la ciudad de París, Francia. Los vitrales de los cuales ahorita vamos a estar hablando, cada uno de ellos se compone de 25 paneles. Cada panel mide 84 por 74 centímetros y en su totalidad el conjunto de 25 vitrales con su estructura de metal mide 444 por 387 centímetros. Hice un ejercicio para conocer el número de piezas que tiene el vitral. En este caso es el vitral de Pomone. Tiene 1323 piezas. Entonces estamos hablando que el conjunto de los 5 vitrales tiene aproximadamente 6500 piezas de vidrio decoradas. Los vitrales están dedicados a 5 diosas grecorromanas y los acompañan flores, frutos, plantas, elementos y ornamentos arquitectónicos. Y bueno, voy a comenzar a hacer una descripción. Si nosotros nos paramos frente a los vitrales están construidos y diseñados para verse desde dentro de un edificio. Entonces, si nos paramos en el pasillo de emplomados y comenzamos a hacer un recorrido y una lectura de izquierda a derecha, tenemos que primero está la diosa Ceres, que es la diosa dedicada a la agricultura, a la fertilidad. Entre los atributos de su representación está una hoz y un ramo de cebada. En su cabeza tiene flores de amapola silvestre y cebada. La diosa Diané lleva entre sus manos un arco, una flecha, y en su espalda lleva cargando un carcaj con flecha. Como tocado tiene una luna menguante, porque también a la diosa Diané se le conoce como la diosa de la luna. La tercera es Hebe, la diosa de la eterna juventud. Ella porta un recipiente y una copa. Se dice que Hebe era la encargada de servir el néctar divino a los dioses cuando estos se reunían. El siguiente vitral está dedicado a Floré, la diosa de la primavera, la diosa de las flores. Ella lleva en una de sus manos, lleva sujeta su indumentaria y tiene flores de amapola y flores de margarita. En su tocado lleva estas mismas flores. Pomone, la diosa de las frutas, la diosa de las huertas, lleva cargando entre sus manos una canasta de frutas, entre las que destacan las uvas y la granada roja. Los elementos arquitectónicos que están representados en estos vitrales, comenzaré a hacer una lectura haciendo una división de parte superior, parte central y parte inferior. La parte superior comenzaré la lectura por la parte izquierda e irme hacia el centro. Tenemos un capitel decorado con hojas de acanto, con volutas y 2 personajes masculinos, atlantes. Junto a uno de los atlantes está un ave. En el siguiente panel hay una cornisa decorada con listones en sentido horizontal y al centro de la cornisa
hay hojas de acanto y frutos. En el panel central hay un escudo nacional con un marco de volutas y hojas de acanto. En la parte central del vitral, esta lectura la voy a realizar de primer plano hacia atrás. En el primer plano están dos pilastras. En el segundo plano está el personaje parado sobre una base que posa sobre un piso ajedrezado similar al del Alcázar de Chapultepec. En el siguiente plano hay 3 arcos de medio punto sostenidos por 2 columnas. Y al fondo el espacio se representa abierto con un cielo azul y algunas plantas. En la parte baja del vitral, un fragmento de una base decorado con volutas y un mascarón de perfil. Cabe señalar que dentro de los ornamentos arquitectónicos que tienen estos vitrales, los elementos más repetidos son las columnas y los mascarones. Bueno, seguido tenemos estos otros arcos con estas otras 3 columnas. También tenemos en la parte superior listones en sentido horizontal y un tapiz en el fondo. En el siguiente panel tenemos un par de columnas que flanquean una rocalla que al centro tiene un mascarón femenino y un festón en color rojo. Al centro del vitral, en la parte baja, está la cartela que lo adorna un marco con volutas y otro festón rojo. Esta es una imagen general del vitral de EB y cabe recordar que los 5 vitrales tienen la misma ornamentación arquitectónica distribuida de la misma manera. Lo que va a cambiar son las plantas del fondo, el personaje principal con sus atributos y el nombre en la cartela. Dentro de, bueno, el vitral hay que concebirlo como un rompecabezas que está unido con cañuela de plomo. Así fue como lo elaboraron. Y bueno, cada una de las piezas se sitúa en un lugar específico para generar el diseño. La cañuela de plomo es una tira de plomo que si nosotros hacemos un corte transversal, encontraremos que tiene forma de letra H. Tiene 2 canaletas donde se insertan y unen los fragmentos de vidrio. Si nosotros hiciéramos una radiografía de la imagen que se ve a la derecha, encontraríamos la imagen de la izquierda, líneas rectas y curvas que envuelven cada una de las piezas de vidrio. Las técnicas con las cuales decoraron este vitral son diversas. Tenemos primero el grabado que se presenta en los vidrios azules que conforman el jarrón que está en el vitral de Floré. En el círculo del lado izquierdo podemos apreciar las incisiones que hicieron sobre las formas circulares y sobre las curvas, generando las espirales del diseño. Tenemos la técnica de grisalla. Esta está compuesta por óxidos metales y fundente, que al hornear se vitrifica. Esta grisalla se maneja monocromática y al estarla trabajando permite modelar con sombras y luces, con claros oscuros, ir modelando las formas deseadas por las personas que trabajan el vitral. La grisalla también se puede aplicar delineando, generando zonas más oscuras o simplemente para dar detalles en el diseño. También están presentes los esmaltes, que son pinturas que al hornearse se vitrifican
al aplicar el esmalte se pierde, por lo general, se pierde un poco de translucidad en el vidrio. Ya no es tan claro como en un inicio. También aparece la técnica de amarillo de plata, que está elaborada a partir del nitrato de plata que se aplica sobre el vidrio, que al hornearse hace una reacción que tiñe el vidrio de amarillo. Este amarillo de plata, su acabado es muy translúcido. El trabajo de la grisalla y esmalte que llevaron a cabo para hacer estas piezas, para estos vitrales, comenzó con 3 elementos indispensables que utilizaron, que fue una mesa de luz, un diseño y placas de vidrio transparente. Al obtener un diseño, en este momento voy a ejemplificar una de las 6.500 piezas de los vitrales. Voy a ejemplificar cómo es que elaboraron esta pieza. Bueno, partieron de un diseño, cortaron la pieza de vidrio a partir de la placa, cortaron la pieza de vidrio y guiándose de, bueno, en este ejemplo que pongo como guía la línea segmentada de color negro. Se obtiene el fragmento de vidrio o la pieza de vidrio y se comienza a decorar. Primero se hace el delineado con la grisalla, que como les dije anteriormente, se pone muy cubriente y se hornea. De esta manera queda permanente en el vidrio. Seguido, en una segunda capa, se aplica la grisalla diluida con ayuda de un pincel y para eliminar las marcas o rayas que va dejando el pincel, ocuparon un unidor, que es una brocha de pelo de tejón, y la pasan por toda la pieza de vidrio en diferentes sentidos hasta eliminar pues, las marcas o rayones. Cuando aún la grisalla no se ha secado, trabajaron la pieza con un pincel para retirar la grisalla en las zonas donde querían más luz. Como les dije anteriormente, esta técnica se trata de ir modelando luces y sombras, y con la ayuda de los pinceles fue que fueron retirando material cuando estaba fresco. Esta misma pieza, sin importar si estaba seca o no, si decidían que querían mayor transmisión de luz, ocupaban herramientas como metales con punta, como palos de madera e incluso plumas de ave. Con estas rayaban o eliminaban las zonas, como ya les dije, donde querían mayor incidencia de luz. Finalmente se horneaba y después, por la otra cara del vidrio, colocaron el esmalte con pincel en toda la pieza y la hornearon. Este es el resultado de la pieza terminada. Y esta es la pieza sobre el vitral del lado que tiene la grisalla. Este ejemplo nos permite ver la pieza en una sección del vitral, pero al mismo tiempo ya es un conjunto donde se puede ver y disfrutar del trabajo de grisalla, de los volúmenes que se generaron en esta pieza roja, de sus sombras. En la parte superior también se puede ver una pieza en color marrón, donde solamente se trabajó con grisalla. Aquí también se pueden ver direcciones del pincel y texturas que fueron dejando para hacer más grato el trabajo de esta pieza. En la esquina superior derecha y en la parte de abajo se ven 3 cintas de color amarillo. Este es el trabajo del amarillo de plata que les hablaba anteriormente. Al igual que el esmalte, el amarillo de plata se pone por el frente,
perdón, se pone por una cara y por la otra cara se trabaja la grisalla. También este ejemplo que estamos viendo nos permite observar de cerca cómo es que la cañuela de plomo va envolviendo a cada una de las piezas de vidrio, no importando si las líneas son rectas o curvas. Aquí tenemos el panel completo donde se presenta la pieza que está al centro, de la cual les he descrito cómo fue elaborada. Para el armado de vitral, lo que hicieron quienes elaboraron el vitral, se apoyaron de una guía en ángulo recto, comenzaron a poner la primer pieza de vidrio en la esquina y comenzaron a rodear con la cañuela. En este caso se ve un ángulo del lado izquierdo y abajo de la pieza azul. Aquí en estos dos lados fue donde se colocó la cañuela. Se fue avanzando, se fueron colocando las tiras de cañuela de plomo, se fueron agregando más vidrios hasta conseguir el rectángulo de 84 por 74 que ya les había comentado, y toda la periferia fue cubierta con la cañuela de plomo. Después lo que hicieron los constructores fue soldar todas las uniones de cañuela con soldadura de plomo estaño por las dos caras. Terminando de soldar, lo que hicieron fue poner un sellador entre el vidrio y la cañuela. Esto permite que no haya movimiento de los vidrios, y también recordemos que el vitral está instalado hacia el exterior del edificio, y entonces al poner el sellado permite que la pieza esté permeable. La pieza se instaló en la estructura de metal, se puso el sellador en toda la periferia y se colocó una barra de metal redondo en sentido horizontal de cada uno de los paneles para reforzar cada uno de los paneles. Finalmente, les quiero platicar de otro conjunto de vitrales que desarrolló el taller de Champignell. Este se encuentra en el edificio de la ex Caja de Crédito Hipotecario en Santiago de Chile. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver este vitral con el tema que estamos viendo hoy? Bueno, pues resulta ser que encontramos varias similitudes entre este vitral y el vitral que se encuentra en el Alcázar de Chapultepec. Pero bueno, primero les diré este vitral que fue realizado por el taller Champignell en 1917-1918. Es un juego de 9 vitrales donde aparecen 4 personajes masculinos, 4 personajes femeninos, y al centro un vitral circular con el escudo de armas de la ciudad de Santiago. Estos son los 4 vitrales donde aparecen los personajes femeninos, y aquí es donde quiero comenzar a hablar de las similitudes. Se encuentra el personaje femenino de pie sobre una base y abajo se encuentra la cartela. En estos vitrales también se observan columnas. Está la representación del cielo abierto en los 2 vitrales. En el caso de los que están instalados en Chapultepec son con esmalte azul, en el caso de los de Chile es esmalte amarillo. Y el vitral de Chapultepec, o los vitrales que están en Chapultepec, están coronados por un escudo nacional de la época. Regresaré a los vitrales de Chile. La conformación de estos vitrales están alrededor del escudo, lo que también nos representa que estén coronados los 8 personajes por el vitral circular que está en la corona de la cúpula.
Pero algo que encontré en estos dos vitrales es que tanto el vitral de armas de Santiago de Chile como el vitral, perdón, el escudo nacional de la época mexicano están invertidos. Como les dije anteriormente, los vitrales están diseñados para verlos desde dentro del edificio. Aquí vemos en blanco y negro un águila de 1900 y bueno, es claro que están invertidas las águilas. En el caso de los vitrales de Santiago de Chile, pasa lo mismo. El león está volteando a ver a la izquierda y en el vitral está volteando a ver a la derecha. Bueno, pues les quiero terminar platicando que así como hay semejanzas, también hay diferencias. Y bueno, hay diferencias dentro de la representación técnica que tienen tanto los vitrales que están en el Castillo de Chapultepec como los que están en la ex caja de crédito hipotecario. Y esto concluyo con lo siguiente. El maestro vitralero Charles Champignel fue un vitralista galardonado de la época. Fue miembro de jurado. Parece que tuvimos algún problema con Ale. Ale, ¿ya estás por ahí? Estoy aquí. Ok, perfecto. Sigue. Perdón, ¿cómo por dónde me quedé? Estabas casi terminando ya. Ok, bueno, les quería decir que, bueno, el vitralista creador de los vitrales de Chapultepec, Charles Champignel, fue un gran vitralista, recibió muchos premios internacionales, fue muy galardonado y lo destacado que era lo llevó a ser miembro de jurado de premios de arte en vidrio en las exposiciones universales de arte en la ciudad de París, Francia. Él muere en 1905 y a partir de esa fecha su hijo es quien toma la dirección del taller de vitrales, pero él muere en un accidente automovilístico en 1908. Realmente estuvo muy poco tiempo. La familia Champignel sigue con el taller, pero es hasta 1928 cuando el nieto de Charles vuelve a la dirección, mejor dicho, toma la dirección del taller y entonces hay un lapso de tiempo donde se desconoce quién es el director o tutor de este taller y es en la época que fueron realizados los vitrales de Santiago de Chile. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Roxana. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy importante lo que nos platicaste, porque además eso me permite a mí continuar con la parte de restauración en el proyecto de reestructuración del Museo Nacional de Historia. No sé si ahí se está viendo algo. No, ¿verdad? No, nos vemos los tres. Sí. Nos vemos los tres. Sí, perdón, es que se me olvidó darle compartir. Listo, ya está. Ahí estoy, ¿verdad? Ya. Okay. Bueno, yo les voy a platicar del trabajo que se realizó durante el proyecto de reestructuración del Museo Nacional de Historia. Este proyecto se inició en 1998 y de lo que les voy a hablar es de la primera etapa o etapa Alcázar. Se constituyó un consejo técnico integrado por varios de los coordinadores nacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como el coordinador de museos, la coordinadora de asuntos jurídicos, etcétera. Un cuerpo muy amplio
para tomar las determinaciones de qué es lo que se tenía que hacer en la restauración del alcázar. Se designaron 3 responsables de proyecto, uno de ellos el arquitecto Martínez Ortigosa, que el año pasado desafortunadamente falleció. Se encargaba de la parte de la intervención del inmueble, del monumento. Hubo perdón, antes de que continúes, ¿puedes darle ocultar, porfa? Sí, claro. Gracias. Perdón. Listo, gracias. En el caso de la Coordinación Nacional de Museos, se designó al arquitecto Oscar Sánchez, y en el caso de la Coordinación Nacional ahora de Conservación del Patrimonio Cultural, se me designó a mí como responsable del área de conservación de bienes muebles. Estas 3 coordinaciones fueron las responsables directas de los trabajos que se realizaron en la reestructuración del museo. El objetivo del área de conservación que me tocó coordinar fue el diagnóstico del estado de conservación de la colección en exhibición en ese momento, en el Alcázar, en 1998, establecer el criterio de intervención para cada una de las piezas, establecer las prioridades de intervención, determinar criterios de embalaje, ahorita les platico por qué, y determinar criterios para un taller provisional de restauración. Este es la segunda ubicación, espero que les alcance a ver, del taller provisional de restauración, que al final, con adecuaciones, pues ya se constituyó como el taller actual de restauración. Y aquí les muestro algunos de los trabajos que realizamos. Por ejemplo, aquí se está instalando un cielo raso que se desmontó, se reenteló y se volvió a colocar. Acá les muestro un tapiz de piel sellado y decorado con purpurina, con oro. No es purpurina, perdón, con oro. Las decoraciones fueron hechas a mano. Y acá algunos otros trabajos en el artesonado del comedor del Alcázar. El Alcázar, como bien saben, está distribuido en 2 niveles, y en total tiene 24 salas. Para poder iniciar trabajos, realizamos un diagnóstico de estado de conservación de las 753 piezas que estaban en exhibición, y se les asignó un código de estado de conservación para que pudiéramos nosotros planear y realizar las intervenciones de cada una de las piezas. También al final del proyecto trabajamos 5.030 objetos, lo cual pues nos hizo, se intervino una cantidad muchísimo mayor de bienes muebles, de objetos, que hoy en día pueden ser observados en las salas del museo. Se planeó la intervención de algo así como 4,000 metros cuadrados de bienes inmuebles por destino, ahora se llaman bienes asociados al inmueble, y son todas las yeserías, lambrines de madera, papeles tapiz, este tapiz de piel que les mostré, etcétera, una cantidad inmensa de bienes muebles, y de los cuales trabajamos 6,025 metros cuadrados adicionales para un total de 13,656 metros cuadrados. Es decir, prácticamente todos los muros, los techos y incluso las puertas del Alcázar. Los vitrales del Alcázar, como ya platicó Alejandro, fueron solicitados por el general Porfirio Díaz en 1900. Algo previo que quería comentar es que los vitrales es una de las tantas piezas que tuvimos que trabajar en ese momento de reestructuración. Ahorita verán algunos de los trabajos. Como comentó Alejandro, se ubican en el pasillo detrás de las habitaciones de planta alta del Alcázar,
dan frente a la Avenida Reforma. En su conjunto ocupan una dimensión de 72 metros cuadrados, conformado por 5 paneles dispuestos entre 6 columnas de cantera. Ya afortunadamente, bueno, yo tengo unas medidas de 60 por 60 centímetros, pero como bien señaló Alejandro, tiene otras medidas. También estos 5 paneles, ya les comentó Alejandro, están dedicados a Pomona, a Flora o Fiore, que es como está señalado en el vitral, Eve, Diana y Ceres. La producción, les comentó muy bien Alejandro, fue hecho por la casa francesa Champanel Fields, y a reserva de confirmarlo, al parecer el productor fue el hijo, Louis Charles Marie. Su empresa vidriera estaba en esta calle, en la calle de Notre Dame, en París, como señaló muy bien Alejandro, en París. Es un plano de la ubicación de esta calle, que es muy interesante porque existen los registros de qué tipo de negocios existía en esta calle. Aparentemente era o es una calle muy, muy comercial. Ya no les hablaré de las técnicas de manufactura, que bien hizo un estudio muy preciso Alejandro, y les muestro algunas fotos históricas de cómo estaba el espacio en época del general Porfirio Díaz y cuando todavía era un espacio habitable. Aquí se ve un hueco porque algunas secciones de los vitrales, una de las secciones de cada uno de los 5 módulos, es una pequeña ventana que puede abrirse para ventilar. Finalmente tenían un uso pues de habitación. Acá otras imágenes, esta de época de Porfirio Díaz, se alcanza a ver la pintura mural que con el proyecto de reestructuración se rescató, y acá en un primer momento del museo, en el que se había colocado sobre esa pintura mural, que de hecho estaba muy deteriorada, un papel tapiz pues moderno, comercial, que no desentonaba, pero bueno, finalmente era moderno. Durante el proyecto de reestructuración del Museo Nacional de Historia, tuvimos la necesidad de proteger estos bienes inmuebles asociados al inmueble, como se les llama, que no fueron solo los vitrales, sino algunos otros elementos, que la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, al mismo tiempo que nosotros, estaba trabajando en el edificio, y en algunos casos pues estaba haciendo obra importante de intervención en el edificio, y necesitamos protegerlos de la mejor manera a fin de que si existía algún riesgo de que se cayera alguna herramienta o que hubiera necesidad de hacer alguna perforación, porque al final, por ejemplo, se hizo cambio de todas las instalaciones eléctricas del inmueble. Había algunos residuos de instalaciones eléctricas de época del general Porfirio Díaz, y bueno, todo ese tipo de cuestiones se corrigieron. Y por lo tanto tuvimos que diseñar un embalaje que resistiera no solo estas condiciones, sino que además aguantara durante varios meses, porque la reestructuración del museo duró desde 1998 hasta 2001, más o menos 2 años y medio, un poquito más de 2 años y medio. Entonces, por el interior, como ven, se colocó una placa de espuma de poliuretano con una protección de Tyvek, que es un material inerte, directamente recargado sobre el vidrio del vitral, y sobre eso se construyó un tapial, una construcción de madera totalmente provisional, de manera que los pudiera proteger. Pero esos trabajos no solo se hicieron por el interior del edificio, como los trabajos
principales de reestructuración se tendrían que hacer por fuera, se protegió todo el exterior. Y para esto, pues, se estableció también una mecánica, la verdad, bastante complicada para poder protegerlos. Y aquí lo importante es, como ven, que fue necesaria la intervención de muchas manos, muchos compañeros que trabajaron con nosotros durante el proyecto. Si ven, aquí se alcanza a ver la estructura de andamios que se tuvo que implementar para poder colocar estos tapiales. Y bueno, aquí alcanzan a ver una foto en la que prácticamente estamos pues al aire libre, ¿no? A una gran altura. Algo que era importante era instalar estos tapiales, esta protección de madera, sin dañar al edificio, sin hacer perforaciones, sin recargarnos sobre el edificio. Entonces inventamos una especie de prensas de madera con estos, son tornillos de, no recuerdo bien, pero me parece que son de aluminio, que se iban atornillando a manera de reducir el espacio y con base a presión poder sostenerlos en el edificio. Este sistema de protección, pues como les comento, duró bastantes meses y funcionaron muy, muy bien. Como se dan cuenta, fue un trabajo muy complicado, muy intenso. Todos los muchachos estaban protegidos con arneses para no correr riesgo y en muchas ocasiones era difícil para ellos moverse y demás pues, por estar sujetos, pero pues es primero la seguridad de ellos antes que otra cosa. Una vez que se pudo liberar el espacio, se hizo un diagnóstico de estado de conservación y de las causas posibles de deterioro de los vitrales, entre ellos, por ejemplo, las condiciones físico-químicas del propio material, que ya les hizo una relación muy extensa Alejandro, respecto al esmalte, la grisalla, los emplomados y los armazones de hierro, los armazones metálicos que lo sostienen en general, y la interacción del vitral con el medio ambiente, la contaminación ambiental, que sabemos muy bien en la Ciudad de México es muy alta, muy importante, los efectos de la humedad que desencadenan fenómenos de corrosión y en particular el agua de lluvia con componentes ácidos, producto de la contaminación atmosférica, produce la formación de hidróxido de potasio e hidróxido de sodio que corroen al vidrio. Aquí les muestro una foto antes de la intervención en el que se puede observar muy claramente que hubo un deterioro fuerte, sobre todo en los colores azules de los vitrales, en general de todos, pero particularmente de esta, creo que es, bueno, ya me dirá Alejandro, ahorita no me acuerdo cuál es. Y desafortunadamente se habían hecho aplicaciones de color de diferentes materiales para poder cubrir este deterioro. Sí, perdón, es la diosa Eve. Eve, sí, muchas gracias, sí, Alejandro. La diosa de la eterna juventud, sí. Perfecto. En cuanto al estado de conservación, pues pudimos identificar acumulación de polvo y suciedad, deterioro en las cañolas de plomo, como se puede observar aquí en la foto de abajo, desajuste de los refuerzos de hierro de cada tablero y, bueno, fractura de los vidrios esmaltados. Aquí ven las fracturas. En particular, pues sí fue muy, muy fuerte, muy aparatoso. También fuerte alteración de la coloración, principalmente en los vidrios de color azul o en la coloración azul, como les comentaba hace un momento. Y a reserva de lo que opine Alejandro, nosotros
creemos que los vitrales se colocaron al revés, porque pues deben observarse desde el interior. Sin embargo, los nombres de las diosas están colocados como si se pudieran leer desde afuera. Y creemos que eso generó pues gran parte de los deterioros, ¿no? En particular, uno de los vitrales, el que está a la extrema derecha, Alejandro, tú te acordarás mejor que yo ahorita, Pomone. Pomone, exacto. Ese, se ve claramente que se ordenaron estos vitrales, se dieron las medidas, se enviaron las medidas a los productores y se realizaron con medidas, digamos que estándar. El problema es que los edificios, y particularmente los edificios históricos, se mueven, tienen ciertos movimientos durante el tiempo. Y, bueno, de hecho, prácticamente todos los inmuebles, incluso los construidos con construcción moderna, suelen tener esta condición. Y en particular, el vitral de Pomone pareciera que fue instalado forzando un poco el vitral, de tal manera que la parte de abajo está ligeramente deformada. No afecta en realidad a su conservación, pero pues sí afecta a la lectura en el sentido de que pues se alcanza a ver la deformación. Durante el proyecto de reestructuración evaluamos si era factible que pudiéramos corregir esa deformación, pero consideramos que es la segunda historia del objeto, es decir, que pues a pesar de todo se instaló pues forzándolo un poco, y para poder corregir esa deformación tendríamos que haber alterado en gran medida el vitral, así es que se decidió que no se hiciera ese trabajo. No encontré la foto donde se ve claramente la deformación, pero pues es algo que se puede ver cotidianamente en el museo. En cuanto al tratamiento, se hizo una limpieza con jabón no iónico, con un jabón neutro y agua destilada, tanto por dentro como por fuera. Se sellaron las cañuelas de plomo con, digamos que coloquialmente se llama mastique, pero efectivamente Alejandro lo comentó muy bien, es un sellador específico, y se hicieron pruebas de reintegración de color. ¿Por qué no se hicieron nuevos vidrios? Porque sería, una vez más, alterar con mucho los materiales originales del vitral, y decidimos mejor hacer estas pruebas. Se probaron con muchos materiales hasta que logramos encontrar un esmalte acrílico que nos daba la transparencia suficiente para que se pudiera integrar adecuadamente con el vitral. Aquí ven algunos de los trabajos, la limpieza, el sellado que se hizo entre las cañolas de plomo, porque este sellador original en algunos casos se había dañado ya totalmente, ya había desaparecido o estaba pulverulento, y la aplicación de color que se hizo por aspersión. Se tuvo que hacer, desprender uno de los módulos, si alcanzan a ver aquí, pues ya estaba muy, muy deteriorado el sellador, y se hizo un velado con un papel especial, non-woven se llama, y se retiró. Se hizo un embalaje ligero, se hizo una plantilla para poder retirar todas las piezas y poder sustituir y reintegrar la cañuela de plomo, y se unieron todas las piezas fragmentadas y para regresar el panel original a su sitio. Aquí me gusta mucho esta foto porque son algunos de los compañeros que estuvieron trabajando en el proyecto durante todos estos 3 años que les comento, casi 3 años. Juan Salvador Mirabete, que se dedica todavía a la conservación, igual que Enrique
Hernández, él trabaja en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. Este es el estado, es uno de los vidrios que estaba terriblemente fragmentado. Este sí se sustituyó porque pues ya era muy difícil recuperarlo integrando cañola de plomo, y estos son los casos en los que se sustituyó totalmente la cañola. Aquí ven el vitral ligeramente desarmado. Si se dan cuenta, no se desarmó totalmente hasta no ir trabajando pieza por pieza. Estos son los trabajos de soldadura de la cañola. Y bueno, ya no tengo la imagen de la recolocación. Pero no se alcanza a ver seguramente desde abajo o desde la calle, desde el nivel de calle. Detrás de los vitrales hay un barandal, lo que nos evidencia que en algún momento este espacio era un espacio abierto. Y también los barandales de hierro fundido, se trabajaron, se les retiró las múltiples capas de pintura que tenían y se les aplicó una solución de ácido tánico que sirve para estabilizar y prever que no exista corrosión, y una capa de protección con cera microcristalina, que es una cera mineral, y gasolina blanca y para su protección. Y en algunos casos se cambiaron, en casos en los que estaba muy deteriorado, se cambió totalmente el barandal. Aunque podría decirse que esto pues nadie lo vería, a menos que estuviera subido en un andamio y a esta altura, pues sí es importante considerar que tal vez será una de las pocas ocasiones en que se dé tratamiento a estos elementos, así es que se les intervino. Y pues este es el estado final en el que concluimos la restauración de los 5 vitrales. Este es el que les comentaba, Eve, que efectivamente estaba muy, muy dañado los vidrios azules. Y lo que les comentaba, que nos da la impresión de que fueron colocados a la inversa de cómo deberían estar colocados. Y pues bueno, así es como se pueden visitar el día de hoy en el Museo Nacional de Historia. Muchas gracias. Un momento, por favor. Muchas gracias, Alejandro y Rosana, por esta súper interesante charla. Creo que es muy padre conocer una pieza del museo, no solo por la manera en cómo la podemos admirar o por su historia muy básica, sino todos los secretos que realmente esconden, ¿no? Una pieza de la colección del museo, desde el tema de restauración, del cómo fue creado, del cómo llegó al recinto, de cuáles han sido sus usos, ¿no? La historia, pues, parte de muchas maneras y de muchas vertientes, y creo que eso es una de las cosas tan padres que nos permite explorar esta colección tan grande que tenemos aquí en el Museo Nacional de Historia. Y bueno, pues tenemos muchísimas preguntas, así que las vamos a ir haciendo. Creo que más o menos van como en el orden en el que ustedes entraron a la charla, pero si no, pues por favor siéntanse con la libertad de añadir alguna cosa que sepan. Nos pregunta Susana Castañeda, ¿la grisalla con qué se elabora es óleo? No, como lo mencioné anteriormente, es una combinación de óxidos metálicos con fundente. Ok, Abigail CC nos pregunta cómo es el procedimiento para hornear las piezas. Ok, bueno, quizá no quise adentrarme tanto en esa parte del proceso, que es muy técnico. Al día de hoy se tienen hornos que son eléctricos y de gas, pero en la Edad Media ocupaban hornos que eran de leña. Con el paso del tiempo pasaron a los hornos de carbón. Y bueno, hago este apunte porque
en estos tiempos es muy fácil controlar un horno, un horno donde se trabajan estas piezas de vidrio. Hay, hay curvas para calentar el vidrio, para fijar el material, para el enfriamiento. Pero bueno, en siglos atrás no lo era así. Realmente necesitaban conocer muy bien cómo es que funcionaban los hornos, ya que estas piezas las introducían después de haber sido decoradas y les daban un tiempo. Actualmente, en el manejo de un esmalte, estoy hablando de arriba de 500 y menor de 600 grados centígrados. No tengo idea cómo es que controlaban en la Edad Media esas temperaturas. Me imagino que la experimentación y la observación era algo básico para poder saber darle los tiempos necesarios y poder realizar estos trabajos. También es muy interesante porque los hornos anteriormente los podían llegar a dividir hasta en 3 etapas. Una era de calentamiento para calentar las piezas, una de cocido y otro de enfriamiento. Normalmente la forma que tenían estos hornos era como de un iglú y tenían ventanas alrededor y bueno, eran alimentadas, como les decía anteriormente, por leña desde el corazón del horno. Lisbeth Ramírez pregunta, ¿la grisalla tiene algún color específico o hay de colores? Hay diferentes colores. Los más comunes es el marrón y es el gris, un gris plomo. Bueno, alguien preguntaba el origen de los vitrales, pero ya más o menos se fue mencionando durante la charla. Nada más pues añadir que estos se ponen durante la época de Porfirio Díaz con la intención justamente de cubrir esta parte del edificio que era como una especie de balcón. Ahorita mencionaba Rosana justamente que existe un barandal en la parte de afuera de los vitrales, precisamente por eso, y pues se ponen en esa parte para cubrirlo. Pensemos que en ese momento el castillo era la residencia presidencial con Porfirio Díaz y que por lo tanto pues necesitaba ser más cómodo y más calientito, ¿no? Sobre todo en las meses de verano y proteger de la lluvia. Entonces es como un poco la historia del por qué se ponen los vitrales. Ya pues el proceso de fabricación y de restauración nos los platicaron ya tanto Ale como Rosana. Preguntan, no tengo, perdón, la persona que la hizo la pregunta, pero dice, ¿qué pasa cuando se requiere cambiar una pieza o sustituirla? Y por otro lado, la intemperie, ¿qué tanto ha dañado la parte exterior de los vitrales? ¿Contesto? Sí, cualquiera de los adelante. Bueno, en el caso de secciones muy, muy dañadas de vitral, sí se ha hecho el trabajo de sustitución. De eso, por ejemplo, puede platicar Alejandro. Hubo un incidente relativamente reciente y se dañó uno de los módulos, de los paneles que comenta Alejandro. Se fracturó, pues la verdad, muy importantemente y se tuvieron que sustituir algunos de los vidrios, pero se tuvieron que trabajar con la técnica que ya comentó muy ampliamente Alejandro, pero estaban tan fracturados que ya no era posible rescatarlos. La pieza que yo les mostré en mi presentación también estaba exageradamente fracturada y se tuvo que mandar a hacer una réplica, digamos, igual con la misma técnica que ya comentó Alejandro. Sí, para una sustitución de vidrio, pues primero se tiene que hacer un análisis. Tenemos que resolver el rompecabezas, porque me imagino que se refieren cuando un vidrio se rompe y que ya no está sobre el vitral, que ya no está sujeto con la cañuela de plomo. Si se rompe un vidrio, primero hay que documentar todo, hay que recoger todos los fragmentos
y si se tienen completos los fragmentos, la pieza no se cambia. Si tenemos un faltante porcentaje menor a 50%, no cambiamos la pieza si es que no altera el diseño de nuestra imagen. Digo, no es lo mismo reponer un fondo azul que reponer el ojo del rostro, ¿no? O el rostro mismo. Esa pregunta es interesante y es muy abierta. Primero tendríamos que hacer el estudio de cuál es el fragmento que se pretende sustituir. Muy bien. Preguntan también cuál fue el costo. ¿Sabemos cuál fue el costo de los vitrales? No, se desconoce el costo. Se desconoce quién los montó. Intuimos que lo enviaron por barco, pero bien a bien no sabemos cómo es que llegó. También preguntan si los vitrales son pintados. Creo que ya más o menos platicaron Bueno, la sí son pintados, pero son horneados, y entonces esto hace que el material vitrifique, se integre a la placa de vidrio transparente, y al final está pintado, pero con un tratamiento que va a permitir que la pintura sea permanente. Y también preguntan por ahí el nombre exacto de los materiales que se utilizaron, específico porque es una empresa, me parece que de restauración de vitrales o de elaboración de vitrales. Entonces, no sé si rápidamente quieren mencionar alguno de los materiales que se utilizaron para hacerlo y para restaurar. Digo, no sé si Roxana lo quiere contestar, pero me parece que son muchos materiales. Yo más bien, digo, me atrevería a decirle al interesado que se ponga en contacto con nosotros. Y al final, quieren, no sé si gustan, pueden dar su correo electrónico o algún medio de contacto para cualquier duda más puntual que pudieran tener, ¿no? Preguntan también cuál es la muestra más antigua de vitral en México. No sé si alguno tenga una idea. Bueno, habrá que aclarar que los dos son expertos en el vitral del museo, pero... Si no me equivoco, hay unos vitrales en el Centro Cultural Helénico de la Edad Media. Pero es porque el edificio se trasladó, ¿no? De Europa a México. Y sí, llegó a México porque es una colección particular, y fue la manera en que llegó a México. Pero vitrales hechos en México, bueno, antes de la conformación de los vitrales, tenemos la elaboración del vidrio, y esto sí viene desde época virreinal. Después del desarrollo de la cerámica mayólica, se hacen intentos por generar el vidrio en México. Y bueno, como punto de partida es ese, primero es la elaboración del vidrio. Y me imagino que así como experimentaron en su elaboración, pues experimentaron en muchos usos. Sé que, por ejemplo, en esa época, pues también ya había intención de hacer vidrios para los anteojos. Muy bien. Carlos Ruiz pregunta, ¿qué debo hacer para aprender más de la restauración de los vitrales? Ella estudió en la Escuela de Artesanías y existen varias preguntas respecto a dónde pueden encontrar alguna especialidad, restauración de vitrales, si alguna de las escuelas nacionales de restauración cuentan con ellos o algún otro espacio, no sé si ustedes sepan. Creo que no existe alguna especialidad en la ENCRIM, pero quizá Rosana sepa un poco más. Ajá. No, en la ENCRIM no existe una especialidad específica de restauración de vitrales. En este incidente que platiqué de recientemente, se le pidió a Pilar Leñero, que ella sí está especializada en restauración de vitrales y además tiene
los implementos para hacerlo, tiene un horno, etcétera, tiene conocimientos. Seguramente habrá que preguntarle a Pilar cómo adquirir esos conocimientos. Pero son realmente para sustituir los vidrios que pudieran haberse dañado, ¿no? Y por lo demás, pues Alejandro, puede comentar esto. Sí, mira, recientemente la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH ha estado muy interesado en la restauración de vitrales. En octubre de 2009 se dio el primer curso de introducción a la restauración de vitral impartida por Walter Utmor. Walter es de origen alemán. Él trabaja para la Casa Meyer, que es también una casa de antaño de vitrales. Y bueno, él ha venido entre 2019 y 2020, o perdón, 2018-2019, porque 2020 no lo contamos, porque no recuerdo si también hubo trabajo de él a principio del 2020, pero él ya dio 3 cursos de restauración de vitrales. Yo los invitaría a que consulten la página de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, para saber si próximamente se van a abrir más talleres de este tipo. Rosa Díaz, y es de hecho una pregunta que se repite, pregunta si fueron realizados en Francia y armados en México o fueron hechos en México. También preguntan por ahí si las personas que armaron el vitral vinieron de Francia acompañando al vitral y armándolo acá, o fueron manos mexicanas quienes finalmente lo armaron. Mira, no se sabe quién lo armó y, como les decía hace un rato, cómo llegó, pero lo más lógico es que hayan desarrollado el corte de vidrio, la parte de decoración técnica y el montaje sobre los paneles la unión de vidrio con cañuela. Esto seguramente lo hicieron desde allá. Y tengo esa teoría por lo que al final de la presentación nos dijo Rosana. Los paneles venían en un tamaño estándar y entonces hubo complicación de algunos de estos al instalarlos, porque entre vitral y vitral se tienen unas columnas que, aun cuando hoy día no son como eran anteriormente, seguramente no estuvieron perfectamente escuadrados estas estructuras y estos vanos. Margarita Delgado pregunta cuál es el tiempo de vida, promedio de vida útil de un vitral antes y después de una intervención. Híjole, voy a ser muy grosero, pero es hasta que se rompe el tiempo de vida. Digo, se conservan. Perdón. Se conservan vitrales es un ejemplo, ¿no? De la época medieval. Se conservan vitrales del siglo XII, siglo XIII en Europa. Y bueno, y en cuanto a la restauración, pues hay muchos factores. Hay muchos factores que no te puede garantizar que el tratamiento de restauración sea por 1 año o sea por 10 años. Pero, Roxana, si quieres contestar, por favor. Ajá. Sí, justo era lo que iba a comentar. El tratamiento de restauración, pues evidentemente no se puede garantizar, porque los vitrales están dispuestos en un espacio tan particular y expuestos a condiciones ambientales, y sobre todo esta ciudad que es particularmente contaminada, que es difícil garantizar eso. Más bien lo que se tiene que hacer es un trabajo constante de monitoreo, que eso se hace sin lugar a dudas en el museo, y limpieza frecuente, y pues en los casos particulares que se encuentra algún deterioro menor, intervenirlo de inmediato. Y eso pues garantiza que
el objeto, el bien, se mantenga en las mejores condiciones. Y bueno, hay varias también preguntas sobre cada cuánto se les da mantenimiento a los vitrales, cuántas restauraciones ha tenido. Bueno, como lo acaba de decir Roxana, hay un constante monitoreo del vitral y entonces es cuando se hace el trabajo de conservación preventiva. Restauraciones que yo conozca, está del 2000 donde participó Rosana y está una del 1994 donde participó la empresa vitralista que se encuentra en Torreón, Coahuila, de nombre Montaño, Vitrales Montaño. De hecho, debería comentar que con Vitrales Montaño hicimos varios de los trabajos de restauración de vitrales del castillo, porque se encontró incluso guardado en cajas y en tambos, en el espacio que en su momento se llamaba Pulgas, se denominaba Pulgas, y que ahora es el taller de restauración, un vitral enorme que ahorita no recuerdo, pero debió haber estado, debió haber cubierto un patio, me parece que en la Secretaría de, no recuerdo, Secretaría de Salud o alguno de estos edificios importantes de mediados del siglo XX, y ellos hicieron la restauración. El problema es que a la fecha no se ha podido instalar en algún espacio porque este vitral es enorme. Sí, y con un diseño muy interesante. Sí, con un diseño muy interesante. Ese vitral lo proyectó el artista Roberto Montenegro. Javier Aguilar pregunta si se mandaron las medidas de los vanos a París y ya se trabajaron o vino la mano de obra del taller a México. Creo que no, ¿verdad? Se mandó todo a Europa. Sí. Bueno, esta no tiene nada que ver, pero la voy a contestar. ¿Quién fue el último presidente que habitó el castillo? Abelardo Rodríguez. Lázaro Cárdenas ya no habitó aquí. Gabriela García, originalmente eran únicamente vidrios de colores. Originalmente el vitral, Me imagino. quiero suponer. No, siempre ha habido combinación de vidrios de colores, de vidrios transparentes o vidrios incoloros. Y bueno, lo que buscaban desde un inicio es generar atmósferas y después ya viene la parte de decoración para interiores. Hubo una época en el Renacimiento donde las iglesias ya no estaban basados en los vidrios de colores y entonces pues se generan paneles transparentes o con muy poca decoración de color. Andrea Dalí pregunta, ¿el esmalte acrílico para la reintegración del color no corre el riesgo de desprenderse con el tiempo? Corre el riesgo de perder el color, en realidad, ¿no? Pero es importante que hayamos documentado el tratamiento para que, si es necesario retirarlo, pues se sepa con qué solventes y por qué medios se tiene que retirar, pero no daña el vidrio en absoluto. Lo único que hace, como digo, es que puede perder el color. Eduardo Acosta, ¿qué porcentaje del vitral es original y cuántas veces ha sido restaurado? El porcentaje prácticamente el 99%, me parece, podría ser original o es original, no se ha hecho grandes sustituciones. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Perdón. ¿Cuántas veces ha sido restaurado? Ya lo comentaba Alejandro, como unas 3 ocasiones. En el caso nuestro del proyecto de reestructuración fue todos los 5 paneles y completos, los 5 vitrales y todos sus paneles. En la ocasión anterior que comenta Alejandro, no lo sé.
y en la más reciente pues solo fue un panel. Sí, en la intervención del 94 fue también todos los cinco vitrales. Me preguntaban si existe documentación técnica de cómo fueron removidos los materiales tóxicos como el plomo y el asbesto. No sé si existe, normalmente se hacen informes de este tipo de restauraciones, pero casi siempre son documentos internos. En algunos casos se han compartido en la biblioteca, pero no sé si realmente se quedó alguno de la restauración y en general de la reestructuración del edificio en nuestra biblioteca. Perdón, me estaba Sí. saltando otra intervención general que se hizo en el 2007. Y bueno, sí hay material, hay un poco de material de las intervenciones. En el periodo del proyecto de reestructuración se dejó un archivo completísimo de las intervenciones que se hicieron a absolutamente todos los objetos y todos los bienes muebles asociados al inmueble. Desafortunadamente, en el último tiempo que yo estuve en el castillo, los archivos no estaban completos. Entonces, pues sí, es una pena porque una siguiente intervención requiere forzosamente de la información de la intervención previa. Roberto Ricardo Montero pregunta, en el caso de existir faltantes con diseño gráfico de figuras y existir fotografías, ¿cuál es el criterio de intervención? Alejandro, te lo comento. Ok. Bueno, si tenemos información, sí se elabora una pieza con la técnica original, se, se aplican los esmaltes basándose en los colores que actualmente tiene el vitral original y de ahí se obtiene la información. Si, digamos, si es la mitad de una pieza, se puede fabricar la pieza completa, pero entonces se corta para obtener la forma del faltante solamente, y eso es lo que se repone. Bueno, preguntaban cuál es su diosa favorita y por qué se eligieron estas figuras en particular, las diosas de la mitología grecorromana. Pues la ¿Por qué se selección de las seleccionaron? diosas, quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Sí, no lo sabemos. Y favoritas, pues no tengo favorita. A mí el conjunto del vitral me parece espectacular. De hecho, yo les voy a recomendar que ahora que se abre el museo, vayan a visitarlo. Y los invito a que vayan a primera hora del día. Es espectacular entrar por los pasillos del Alcázar y que te reciban los colores del vitral. Y bueno, Ferizán Andrade preguntaba qué se hace con las piezas quebradas y en este sentido también hay varias personas preguntando el cómo saber cuál es una pieza original, cuál es una pieza que es réplica, cómo saber qué piezas se rompieron. Digo, cómo saber cuáles piezas han sido restauradas, eso lo sé por ustedes, ¿no? Que es las líneas de plomo no siguen la forma natural, digamos, del objeto que está cubriendo y eso significa que lo tuvieron que restaurar porque, bueno, se añadieron líneas de plomo para unir los pedazos de vidrio que se rompieron. Pero bueno, Sí, ¿qué se hace con estas piezas? Pues es eso, ¿no? yo hace una presentación les comentaba de que el diseño de Pomone, Eve, tiene 1323 piezas en su diseño original. Conforme se han fracturado los vidrios, y como bien lo dice Jacqueline, se han colocado cañuelas auxiliares, y entonces si una pieza se rompe en dos, pues se suma, ¿no?, a la cantidad de vidrios que hay actualmente. Yo no hice la suma de todos estos vidrios, me guié en el diseño original y sí es fácil de identificar. Y bueno, el trabajo de conservador, de restaurador, nos permite ir pues educando la vista, educando el ojo, para ir detectando qué piezas son originales y qué piezas no. La técnica de manufactura
aun cuando sea muy similar, salta a la vista, a menos de que sea pues ya una falsificación, que en el caso de la restauración no se hace. Siempre debe de haber evidencia qué material es original y qué material es reposición. Y también los fragmentos que no pueden ser reintegrados, que serán los mínimos, se deben guardar, ¿no? No se Sí, pueden desechar, ni tirar, ni desaparecer, ni nada por el estilo. Tienen que guardarse. y estos fragmentos permiten a un futuro poder hacer estudios si es que se quiere. Entonces, si en un futuro se hace una restauración del vitral y se quieren hacer estudios físico-químicos, se puede acudir a estos fragmentos y estas piezas van a pues, sacrificar para hacer las pruebas pertinentes. También preguntan si las grisallas de secciones que deben de tener continuidad se hacían juntas o separadas. Bueno, en esa época, las placas de vidrio que se conseguían hacer incoloro, pues no eran de los tamaños que hoy conocemos o que hoy podemos ver en las vidrierías hasta de colonia. Eran fracciones mucho más chicas. Pero claro que sí, de alguna manera iban acomodando las piezas de vidrio incoloro en su plantilla y entonces tenían que trabajar a la par varias piezas para que quedara el diseño homogéneo. También preguntan en cuánto están valuados los vitrales. Existe una evaluación, digamos, interna por cuestiones de seguro que se debe de tener para la conservación de las piezas del recinto y del propio edificio. Sin embargo, pues el valor que nosotros le damos, digamos, a estas piezas, pues es valuable simplemente porque, bueno, son parte de nuestra historia, son piezas, y la gran mayoría de las piezas o muchas de las piezas que se conservan en el museo son piezas únicas, no existen otras similares, pero además, pues son piezas que hablan de un periodo histórico en particular, de una persona en particular, digamos que por eso son únicas, ¿no? Por la manera en cómo se restauraron, se guardaron, por lo que cuentan, y porque en muchos casos no existen dos piezas similares a las que se pueden encontrar en la colección del museo. También preguntaban, bueno, pues sobre convocatorias o cursos de vitrales, si ustedes sabieran algunos. Las personas que nos siguen ahorita han estado contestando algunas preguntas al respecto, dando y compartiendo información, lo cual creo que es muy importante. Y bueno, creo que en general ya son casi todas las preguntas. Por ahí Don Tono nos preguntaba si pudiéramos compartir sus correos electrónicos. Creo que existen varias personas que les gustaría contactarlos directamente. Si es posible, pues con todo gusto. También creo que es una decisión personal. Si no, normalmente nosotros cuando nos mandan mensajes directos a través de Facebook con preguntas muy puntuales, yo normalmente las comparto con el investigador o la persona, digamos, adecuada, o en todo caso con la persona con la que quieran hablar, pero bueno, no sé si quieran compartirlos o dejamos abiertos los mensajes privados para que puedan contactarlos. En mi caso, a mí me gustaría que se dejara abierto el Facebook. Y bueno, también invitaría a los maestros vitralistas, pues que se anuncien en este mismo medio y para ponerlos en contacto con la gente que tiene interés en aprender vitral. Digo, ahorita vivimos una época muy complicada y bueno, y si de esta manera también se puede generar algún empleo, pues bienvenido. Claro. También preguntan si los emplomados eran iluminados por la noche. De hecho, el tema de la iluminación es muy interesante porque por la manera en cómo fueron colocados los vitrales, a la fecha no es fácil verlos de noche, es mejor verlos de día. La iluminación del museo es iluminación que permite que el espacio luzca, digamos, hacia el público, pero en términos generales el museo no abre de noche, entonces, pues sí, también, además es muy costoso iluminar un espacio tan grande como entonces realmente sí de noche no se aprecian tanto como de día, Sí, por eso lo que les comentaba Alejandro, ¿no? Perdónale. Sí, como se mencionó anteriormente,
los vitrales están diseñados para verse desde dentro de los edificios. Y no es el caso nada más de estos vitrales que están en el Alcázar, es en general de todos los vitrales. Y como también se mencionó, la intención era generar atmósferas cuando comenzaron a colocar los vitrales en las iglesias, que fueron los primeros edificios que albergaron este tipo de objetos. Preguntaban también si los vitrales de San Ildefonso estaban relacionados con estos. No, en San Ildefonso me parece que está un vitral del siglo XVIII y es de la casa, si no mal recuerdo, Settler, una casa alemana, también muy, muy importante. Muy bien, pues más o menos creo que ya cubrimos la mayoría de las preguntas. Primero que nada, pues, agradecerles a todas las personas que se conectaron acompañándonos en esta transmisión. Y no sé si Rosana y Alejandro quieran dar algún comentario para cerrar su participación. Pues sí, yo quisiera comentar que el trabajo que les platiqué fue de un equipo muy grande, éramos más de 60 personas. Fue un trabajo muy, muy intenso, les comentaba que fueron más de 2 años y medio. Y pues, desafortunadamente no encontré una foto o algunas imágenes del equipo de trabajo, pero sin la participación de cada uno de ellos, ese proyecto tan ambicioso y tan complejo no hubiera sido posible. Entonces, desde aquí yo quiero agradecerles haber participado. Bueno, pues yo quiero invitar a todos estos amantes de los vitrales que ahorita nos acompañan. Y bueno, hay oportunidad de navegar por la web, conocer un poco más de los vitrales y de este patrimonio cultural que tiene México. Y bueno, después habrá tiempo para poderlos visitar de manera presencial. Y agradezco mucho el espacio y a todos los que nos acompañan. Y bueno, mencionar también si alguno de nuestros visitantes, de las personas que nos acompañan a esta transmisión, está interesado o tiene alguna pregunta muy puntual, nos la puede hacer por vía mensaje privado a través de esta página de Facebook. Yo me encargo de pasarla a la persona adecuada. O en caso de que yo sea algo que yo pueda responder, con todo gusto tratamos de responder lo más posible. A veces nos tardamos un poco, les pido una disculpa de antemano, pero sí tenemos bastantes mensajes, pero siempre tratamos de contestarlos y pues de mantenernos en contacto. Al final de cuentas, desafortunadamente por la pandemia, el museo continúa cerrado hasta nuevo aviso, pero nosotros estamos trabajando constantemente, seguimos trabajando en realidad y pues esperamos que puedan seguirse conectando a estas transmisiones. También preguntaban si podíamos hacer alguna galería de fotos de la restauración y de los propios vitrales en alta resolución. Vamos a tratar de hacer algo, ya sea en la página o aquí en Facebook para todas las personas que nos siguen, que puedan ver más fotografías o algunas imágenes de los vitrales que también pueden encontrar en nuestra página. Y pues a todos los que se conectaron el día de hoy, de verdad se los agradecemos muchísimo. Les invitamos a seguir conectados con nosotros. Vamos a seguir con más pláticas de este tipo en las siguientes semanas, de todo tipo, desde pintura, escultura. El acervo del Museo Nacional de Historia es muy, muy grande, entonces nos da para mucho. Los recordamos también que tenemos un sitio web, mnh.ina.gov.mx. Ahí y en estas redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como Museo de Historia, pueden encontrarnos y pueden encontrar mayor información sobre las colecciones, edificio y todo lo que hacemos en este recinto mexicano, el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Muchas gracias a Rosana Calderón, restauradora y que también, pues, además ha trabajado mucho en el INA y en el museo, y Alejandro Ramírez, que, como les contaba, pues actualmente es jefe del depósito de colecciones del recinto. Gracias a ambos. Muchas gracias, al contrario. Y pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias, buenas noches. Buenas noches.